Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos sobre un tema que ha estado en la boca de todo el mundo durante las últimas semanas, que es el sector financiero, sobre todo por esas subidas de tipos que hemos visto en el último año y en este inicio de 2023. Como decía, en el día de hoy tenemos el placer de contar con Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti. Y bueno, también tenemos el placer de contar con Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ti, Cristina. Tenemos el honor, ¿no?, de contar con vosotros, que trabajáis en dos gestoras de un prestigio internacional y especialistas en este tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, ya entrando en las preguntas y en materia, quería empezar contigo, Cristina, ¿no? Hemos visto que en los últimos meses las alzas de tipos de interés para hacer frente a la inflación han sido básicamente el dato más seguido por los inversores. Pero me gustaría preguntarte, Cristina, ¿qué valoración hacéis de la actuación por parte de los bancos centrales y las diferencias que han habido entre la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo en la zona euro, sobre todo en esa diferencia, ¿no?, de ritmo de actuación que han tenido? Pues efectivamente ha sido un tema muy hablado, pero yo creo que ha sido un tema muy hablado en el último año, ¿no? Llevamos un año y medio con todo el tema de la inflación y sabemos que uno de los mandatos principales de los bancos centrales es mantener una inflación controlada, y tanto en Estados Unidos como en Europa la hemos visto disparada. ¿Qué pasa? Que no solo nos podemos fijar en cómo está la inflación, sino también tenemos que ver en qué punto del ciclo económico están las distintas economías, que es un dato también muy importante a seguir. Desde que vivimos este universo un poco diferente de los últimos 10 años, en que los bancos centrales han estado interviniendo continuamente en la política monetaria de las regiones, hemos visto dos velocidades diferentes. La FED siempre a la cabeza del Banco Central Europeo. Y esta vez no ha sido diferente, principalmente porque los datos económicos en la FED, en Estados Unidos, sí estaban acompañando. Sin embargo, en Europa íbamos un poquito más rezagados. Para nosotros no es una mala noticia una subida de tipos. Una subida de tipos significa que los bancos centrales, además de controlar esa inflación, que es algo muy importante, también están viendo que la economía es capaz de sostener este cambio en la tendencia. Dicho esto, y justo ahora hemos visto un poquito un cambio en esta dinámica. Se hablaba de que la FED es posible que vuelva a subir otros 25 pipos los tipos, cosa que realmente nosotros no creemos que vaya a pasar, principalmente por los últimos datos que estamos viendo de una posible recesión en Estados Unidos. Y por otro lado, como el Banco Central Europeo va un poco por detrás de la FED, el mercado está descontando una subida de hasta 75 puntos básicos. También nos pasa un poco lo mismo, aunque ahora mismo no estemos descontando esa recesión para Europa, al ver que siempre vamos un poquito por detrás de Estados Unidos en cuanto a datos económicos, creemos que no será tanto de 75 como 75 puntos básicos, aunque sí esperamos alguna subida más por la parte del Banco Central Europeo. Pero estas dos velocidades han sido lo que hemos visto históricamente, y es algo que hemos visto como una buena actuación por parte de los distintos bancos centrales. Gracias, Cristina. Como bien decías, ¿no?, esa diferencia de velocidad tanto por parte de las dos máximas autoridades monetarias. Me gustaría ahora pasar contigo, Gonzalo, y bueno, sí que es verdad que de forma general las subidas de tipos de interés suelen tener un retardo, un efecto retardado en la economía de entre 6 a 9 meses, aunque ya estamos viendo cómo ese efecto en la concesión de crédito ya se está viendo, y la posibilidad de que tanto la economía estadounidense como la europea puedan entrar en una recesión en los próximos meses. Por vuestra parte, ¿qué escenario está contemplado? O sea, ¿qué escenario está contemplando el mercado actualmente y qué perspectivas tenéis por vuestra parte en respecto al crecimiento económico de los próximos trimestres? Hasta febrero de este año, nuestra visión de mercado era moderadamente positiva, porque pensábamos que varios indicadores adelantados apuntaban a un descenso de la inflación y eso supondría un apoyo para el mercado. Sin embargo,
la quiebra de Silicon Valley Bank es como la primera víctima de la subida de tipos en Estados Unidos. Y es que los ahorradores están moviendo su dinero de depósitos, que en Estados Unidos están pagando aproximadamente entre un 1 y un 2%, y lo están moviendo en masa a fondos monetarios que pagan un 5%, que es donde están los tipos de interés en Estados Unidos ahora mismo. Entonces, esto va a presionar a los bancos, y especialmente a los bancos regionales americanos, es decir, a los bancos medianos y pequeños, que van a tener que subir la remuneración de sus depósitos para evitar que esos depósitos sigan yendo en masa a fondos monetarios. Y en consecuencia, eso también va a encarecer los préstamos que dan a sus clientes. Pero van a tener que subir los depósitos más rápido de lo que son capaces de subir los tipos a los préstamos, ¿no? Además, la curva de tipos en Estados Unidos está invertida. Las letras a 3 meses pagan el 5%, mientras que el 10 años americanos paga un 3,5%. Y los bancos piden prestado a corto plazo, que son los depósitos, y prestan a largo, a un 3,5%. Entonces, esta diferencia impacta directamente en sus beneficios. Por ejemplo, en el caso de US Bancorp, que es un banco regional americano, una subida del 1% en sus depósitos, si no son capaces de trasladar esa subida a los tipos a los que ellos prestan a sus clientes, eso reduce en un 70% los beneficios de este banco. Y el dato importante, es decir, todo este preliminar, es porque hay que tener en cuenta que los bancos medianos y pequeños americanos dan el 40% de todos los préstamos en Estados Unidos, en especial a pequeñas y medianas empresas. Son el 60% de los préstamos al inmobiliario residencial y el 80% de los préstamos al inmobiliario comercial, el commercial real estate, ¿no? Entonces, el encarecimiento de los préstamos por parte de los bancos regionales americanos va a hacer que las pequeñas y medianas empresas americanas pidan menos préstamos, tengan dificultades para refinanciar estos préstamos que ya tienen e incluso les puede llevar al impago, lo que supondría la quiebra de la empresa y una pérdida para el banco que dio ese préstamo. Por ejemplo, un dato es que el inmobiliario comercial americano tiene que refinanciar 400.000 millones de dólares de préstamos en 2024 y esto lo va a hacer a unos tipos más altos, llevando a muchas empresas de este sector probablemente pues, al impago y a la quiebra, ¿no? Entonces, en definitiva, las dificultades que están pasando los bancos regionales americanos con la subida de tipos de interés va a llevar al encarecimiento de los préstamos y a una desaceleración más pronunciada de la economía americana de lo que nosotros pensábamos hace tan solo un mes o 2 meses y que preveemos que se empezará a notar en el segundo trimestre de 2023. De hecho, uno de nuestros fondos, que es el Lion Trust Tortoise, que es un fondo long short de renta variable global con un marcado estilo value y que el año pasado hizo un 16,5% y este año un 8%, ha abierto posiciones cortas en varios bancos regionales americanos como el US Bancorp, que había comentado, y el PNC Financial para beneficiarse de la previsible caída en bolsa de estos bancos. Gracias, Gonzalo. Muy interesante lo que comentabas, ya que bueno, los bancos regionales o medianos de Estados Unidos no tienen una importancia considerable en la economía del país. Bueno, y ese encarecimiento del crédito va a afectar a la economía norteamericana. Bien, me gustaría volver contigo, Cristina, ¿no? Y ya que, bueno, como todos sabemos, las rápidas subidas de tipos de interés, que en esta ocasión han sido históricamente muy rápidas, valga la redundancia, han generado turbulencias en el sector financiero que hemos visto y que hemos comentado también al principio, como la quiebra de bancos en Estados Unidos como Silicon Valley y en Europa o más concretamente en Suiza con la compra de Credit Suisse por parte de UBS por su delicada situación financiera. Esto ha generado quizás el temor en el mercado a ver si se podía repetir un evento similar a la crisis financiera de 2008. En este sentido, ¿qué diferencias hay entre la situación bancaria de 2008 y la actual? Bueno, pues nosotros como Casa Europea, me voy a centrar más en los bancos europeos. Además, Gonzalo ya ha comentado efectivamente Silicon Valley y los préstamos que conceden los bancos medianos en Estados Unidos y demás. Y yo creo que estamos ante una situación muy diferente, especialmente en la parte europea, principalmente por toda la regulación que se ha llevado a cabo a lo largo de los años. Desde 2008, el sistema bancario europeo ha hecho un fuerte esfuerzo en cuanto a la limpieza de balances, en cuanto a ponerse un poco en línea para evitar precisamente un posible 2008. Con lo cual, no estamos ante una situación parecida.
creo que el tema de Credit Suisse, nosotros desde nuestra casa, lo que sí que hemos visto es que Credit Suisse tenía más que un tema de subida de tipos, un tema de gobernanza, ¿no? Entonces, a la vez se ha unido en este momento en Silicon Valley el ruido del mercado, se ha unido todo para llevar a cabo esta situación. Pero nosotros creemos que el sistema financiero europeo está en mejor posición que en 2008. Dicho esto, nuestros fondos principales, tanto el de renta variable, el OWHF Avenir Europe, que es un fondo que busca compañías capaces de crear valor dentro de mid-caps, ¿vale? Que sean capaces de crecer en el medio plazo, no invierte en bancos, ¿vale? Es un fondo que no invierte en bancos principalmente porque no ve que crean un valor añadido. Y nuestro otro fondo, la parte de renta fija, high yield corto plazo, con mucho sentido precisamente para lo que estamos hablando, de tipos más altos, ir a un fondo con duraciones más bajas. Y en este caso high yield, pero muy conservador, porque entre las cosas tampoco invierte en bancos. Con lo cual, ahí nosotros sí que es verdad que dentro de nuestra casa, aunque algunos de nuestros productos sí inviertan de manera más satélite en el sector financiero y en bancos específicamente, nuestro core no está ahí principalmente porque no damos un valor añadido. Dicho esto, sí que creemos que los bancos han hecho sus deberes, sí que creemos que están en mucha mejor posición que en el 2008 y no creemos que esto vaya a impactar tanto en el largo plazo. Es verdad que hemos vivido un momento de mucha turbulencia, hemos visto caídas en todos los sectores porque al final todo el mercado está muy interconectado y por supuesto lo que pasa en Estados Unidos nos va a afectar a Europa. Ya hablábamos de una posible recesión en Estados Unidos, lo cual por supuesto va a ralentizar también el crecimiento en Europa, pero no creemos que nos vayamos a ver tan afectados en una crisis tan profunda como en el 2008. De hecho, ahora mismo ya hemos visto ¿no? que después de un poco de todo este ruido hemos empezado a ver otra vez una pequeña subida en los distintos sectores del mercado. Con lo cual, no es nuestro escenario base un 2008, sino que podamos ir gestionándolo poco a poco, además de el posible freno dentro de la subida de tipos que hemos hablado hace un momentín. Gracias, Cristina. Como bien decías, ¿no? Esa mejora en los balances de los bancos, ¿no? Pues da a entender que no estamos en la misma situación. Bien, para finalizar, sí que me volvería otra vez contigo, Gonzalo, y bueno, actualmente se contemplan subidas de tipos de interés de 25 puntos básicos en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Inclusive se prevén algunas bajadas antes de final de año. ¿Cómo podría afectar al sector financiero lo que actualmente descuenta el mercado? ¿Y qué efectos tendría en el sector esta posibilidad de que los tipos se mantuvieran elevados durante un tiempo considerable? Sí, pues siguiendo con lo que comentaba Cristina, en cuanto al sector financiero, muchos se podrían preguntar, pero la regulación no había fortalecido a los bancos, ¿no? Y la respuesta es que sí, en el caso de los grandes bancos americanos y europeos, como ya he comentado. Sin embargo, hay que recordar que la administración Trump relajó la regulación sobre los bancos con menos de 250.000 millones de dólares en activos en balance en el año 2018 para facilitar que ellos pudieran competir mejor con los grandes bancos americanos, pues, Morgan Stanley, JP Morgan, etc., ¿no? Porque previamente era para aquellos, la regulación era más laxa para aquellos bancos que tenían menos de 50.000 millones de dólares en activos bajo gestión. En el caso de Silicon Valley tenía unos 200.000 millones de dólares. De ahí que su supervisión fuera mucho más laxa y que llevara a esta situación. Por eso nosotros nos fijamos especialmente en los bancos medianos y pequeños, en los bancos regionales americanos, ¿no? Y como bien decía Cristina, en el caso de Credit Suisse, nosotros efectivamente creemos que es más un caso puntual de una mala gestión, de un problema de gobernanza que se ha ido arrastrando durante muchos años. Tuvieron muchos problemas con fondos que ellos habían gestionado y tal. Y pensamos que es más un caso aislado. En general, el sector financiero europeo y el de los grandes bancos americanos está mucho más fuerte
que en el año 2008 precisamente porque por temas regulatorios han tenido que fortalecer su balance. Entonces, en el corto plazo, una subida tan rápida de los tipos de interés perjudica el margen por intereses de los bancos porque, como comenté antes, pues no pueden subir los tipos de sus préstamos tan rápido como el de los depósitos. Sin embargo, cuando los tipos altos se mantienen en el tiempo, el margen por intereses sube porque se refinancia a tipos más altos y es beneficioso para los bancos. Nosotros pensamos que la inflación va a bajar, pero que no será tan baja como lo ha sido en el ciclo anterior, de 2009 al año 2020, sino que será una inflación más alta, probablemente por encima del 2%, y en consecuencia los tipos de interés también serán más altos y eso debería favorecer a los bancos europeos, particularmente a los grandes bancos. Muchas gracias, Gonzalo. Como bien decías, ¿no? Se puede prever que la inflación se mantenga en un nivel más elevado del objetivo del 2% de los bancos centrales. Y bueno, una vez que ya hemos hablado de la situación del sector financiero, de las alzas de tipos que hemos visto en 2022 y 2023, simplemente daros las gracias a los dos por estar aquí y por hablarnos acerca de vuestras perspectivas de mercado. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer y espero Gracias. veros pronto. Un placer. Hasta luego. Gracias, adiós.